Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Soy Rocío Martín Martín, profesora de Lengua y Literatura en el IES Lucía de Medrano en Salamanca y profesora asociada en el área de lengua en la Universidad de Burgos. Uno de los ejes de este congreso es la metodología Women's Legacy y mis 15 minutos los voy a dedicar a explicar brevemente 5 propuestas que he llevado al aula para trabajar referentes femeninos, concretamente literatura femenina y sus obras en secundaria y en bachillerato en la asignatura de lengua castellana y literatura. Estas actividades nacen un poco de esa necesidad de educar con ellas, de ahí el título, es decir, de hablar un poco de lo que es la literatura desde una perspectiva más amplia, en la que el alumnado integre la literatura como de mujer y sus obras dentro del canon de la literatura y no como un apartado o una literatura menor. Y para ello vamos a proceder a comentar esas 5 propuestas, que serían un podcast, Rumores Poéticos, el proyecto Moderniza del Siglo de Oro, una revista para trabajar las mujeres del 98, un vídeo para trabajar una actividad de lectura de una de las obras de Carmen Martín Gaite y la Ruta de las Letras, que es algo más interdisciplinar que ya les contaré. Bueno, vamos a empezar con la primera, que sería el podcast Rumores Poéticos. Es un proyecto que realizamos la profesora y rapsoda María Esther Sánchez Hernández y yo. Y el formato es la grabación de un audio de unos 20 minutos en los que mezclamos curiosidades literarias con poesía recitada. Yo voy contando un poquito lo que es la historia que hay detrás de los poemas y mi compañera lo recita. El objetivo principal de esta actividad, ¿no?, es que el alumnado vea de una manera diferente esa poesía, algo más cercana, ¿no?, con un audio. Alternamos poetas hombres y mujeres, como pueden ver aquí, pues como Diogara de Bingen, Safo, Mary Shelley, Zenobia en la poesía de Juan Ramón Jiménez o las poetas andalusíes. Bueno, les voy a poner un pequeño fragmento de uno de ellos, el último que hemos grabado, que es Las poetas de Al-Ándalus. Rumores poéticos, donde la poesía hace magia con las palabras. Un podcast de Rocío Martín y Esther Sánchez. Al-Ándalus fue cultura y fue poesía. Pero, ¿qué significa Al-Ándalus? Hay una teoría especialmente poética que señala que Al-Ándalus significa tierra de Venus, un planeta ardiente, como gran parte de las mujeres que poblaron la España de aquel entonces, mujeres que a través de sus versos hablaron de amor, de erotismo y de sexo, de odio, de rechazo y de rencor, de gozos y aflicciones, de fiestas y recuerdos. Mujeres que insultaron a quienes osaban retarlas, provocarlas o someterlas. Mujeres que buscaron su libertad a través de la palabra, de la poesía. Mujeres recopiladas por Teresa Garulo en su libro Diwan de las poetisas de Al-Ándalus, publicado por Poesía Hiperión. Hoy en Rumores Poéticos hablamos de las poetas de Al-Ándalus. Bueno, y aquí seguiríamos un poquito contando lo que es presentando a las poetas de Al-Ándalus y recitando su poesía a la vez, ¿vale? La segunda propuesta sería un proyecto que se presentó en primero bachillerato para trabajar la literatura del Renacimiento y del Barroco con las tipologías sexuales en un proyecto pues, que dura aproximadamente unas 10 semanas. Y bueno, pues hay un montón de actividades, pero les voy a contar un poco las centradas más en la figura de la mujer. Bueno, esta sería mi página web, que es lasletrasderocio.com. Y si vamos al apartado de alumnos y alumnas, primer bachillerato, aquí tenemos el proyecto Moderniza el Siglo de Oro. Estas serían las actividades que haríamos para trabajar el Renacimiento. Bueno, pues comenzamos con unos visual thinking, una serie de vídeos. Estos serían los resultados finales que hemos hecho con los compañeros, ¿no? Pues trabajando a García Solavega. Bueno, por ejemplo, una jornada de poesía mística en la que pues explicamos Teresa de Jesús, Luisa Carvajal y Mendoza, además de San Juan de la Cruz y Fray Luis de León, ¿no? Bueno, aquí tenemos también pues otra serie de actividades. Trabajamos, por ejemplo, a través de un timeline interactivo, los viajes de Catalina de Arauso. Bueno, un poquito la picaresca,
aquí unimos un periódico en el que trabajamos María de Zayas y Cervantes, y entonces tenían, bueno, pues que utilizar la figura de María de Zayas, como por ejemplo ven aquí, pues para hacer alguna entrevista ficticia, también alguna crítica, una opinión, ¿no? Por ejemplo, de ese periódico es la escritora dorada que se quiso olvidar, ¿no? Pues pasatiempo, relacionados con ellos, así pues trabajamos de manera conjunta dos grandes novelistas, ¿no? Como fueron Cervantes y María de Zayas. Bueno, para trabajar el barroco, estas serían las actividades que hicimos y me voy a centrar, bueno, además del TikTok que hicimos para trabajar a Feliciana Enrique de Guzmán y su teatro, o la representación de un fragmento de Ana Caro de Mayén, bueno, os voy a contar la actividad de los conventos, ¿vale? Estas son una serie de cartas en las que, por ejemplo, aquí está dirigida a Isabel I de Castilla y la envía Beatriz Galindo. Esta, por ejemplo, es de Sor Juana Inés de la Cruz, que la envía a Sor Filotea de la Cruz. Y luego esta sería de Sor María Jesús de Ágreda, que se la envía a Majestad, que sería en este caso Felipe IV, ¿no? Entonces, bueno, pues se explica un poco la situación y, bueno, pues tienen que escribir la carta, además, pues en un papel un poco para recrear, bueno, para ponerlos un poco en el papel, ¿no? De esos escritores, de esas escrituras de la época. Bueno, aquí sería un poco la preparación de los audios y de los vídeos y todas las actividades que hicimos. Y les voy a contar otra actividad. Esta, en realidad, la hice para trabajar no de manera conjunta hombres y mujeres, que es como me gusta trabajar la literatura, pero en este caso, pues un poquito por tiempo, no tenía, bueno, vi que en el libro no aparecía ninguna de las mujeres del 98 y entonces pues hice una revista un poco para complementar, ¿no? Lo que ya había. Bueno, aquí sería el formato, un poco las que trabajamos, ¿no? El formato de revista. Y bueno, pues cómo lo trabajamos, pues aquí tenemos el índice, ¿no? Con Carmen de Burgos, Faustina Sáez de Melgar, bueno, pues María Lejarra, por supuesto, Sofía Casanova, Concha Espina, y aquí venía un poquito lo que sería la información más esencial, ¿no? Con datos de sus obras, y aquí sería la ampliación, pues por si tenían necesidad de conocer, ¿no? Bueno, aquí tenemos todas las autoras, y luego al final de la revista teníamos un enlace para ver sus obras, pues leímos algunas de las obras y la actividad consistía en pues elegir una de esas obras y comentarlas, ¿no? Hacer una crítica. Bueno, la cuarta propuesta es un cuento. Es una forma de evaluar una de las lecturas obligatorias, en este caso cuarto de la ESO. Lo que tenía que hacer era elegir un cuento de Carmen Martín Gaite, aprovechando pues la escritora, su centenario y que es su relación con Salamanca. Entonces tenían que leer ese cuento y grabar una adaptación en vídeo, ¿no? En la que tuvieran que incluir fragmentos. Al inicio tenían que presentar a la autora, así que les voy a contar, bueno, les voy a poner un ejemplo de uno de los trabajos que fue la adaptación de La chica de abajo, que hicieron un grupo de cuarto de la ESO, pues para que vean un poco el inicio y lo que sería la adaptación, que fue pues un poco teatralizada, incluyendo los fragmentos de la obra. Carmen Martín Gaite fue una escritora que destacó por saber mirar lo que otros no veían. Nació en Salamanca el 8 de diciembre de 1925 y desde pequeña le gustaba observar y escribir. Estudió Filosofía y Letras en Madrid y formó parte de un grupo de escritores conocido como la Generación del 50. En 1957 ganó el premio Nadal con su novela Entre visillos. Bueno, esa sería un poquito la estación. Y las miradas lo dicen casi todo. Y aquí empezaría lo que es el cuento, ¿no? La chica de abajo y esa adaptación teatralizada que hicieron. Habría pasado tal vez una hora desde que llegó el camión de la moda. Había venido muy temprano, cuando por toda la placita soñolienta y aterida apenas circulaba de nuevo, como un jugo, la tibia y vacilante claridad del otro día. Paca no había dormido, esperaba el camión desde que se fue el sol. Si me llego a dormir, pensaba Paca, se lo habría llevado todo sin que lo viera por última vez. Paca, estate atenta, si llaman, abre tú. Las campanas de la iglesia cercana anunciaban la misa de las 7:30. Los feligreses salían en silencio, como si no quisieran molestar a la mañana. Bueno, esto sería un pequeño fragmento, ¿no? De uno de los vídeos que me han dejado las alumnas exponer en este congreso, ¿no? Es bueno trabajar con otras herramientas más digitales, es verdad que a ellos les gusta, ¿no? Entonces, aparte de lo que es la lectura en sí, pues esa adaptación en la que tenían que contar los fragmentos, ¿no? Y visualizarlas, ¿no? Bueno, por último les voy a resumir la ruta de las letras, que es un pie que coordiné en el IES Bagua de La Palma, en el que participamos docentes del Departamento de Lengua Castellana y Literatura.
literatura, participamos también docentes del Departamento de Geografía e Historia y de Filosofía. Y el objetivo era crear una ruta histórico-filosófico-literaria en la ciudad de Salamanca, ¿no? Salir un poco del aula y convertir lo que es la ciudad en una explicación de la literatura. Bueno, les voy a contar la página web que diseñamos con un WordPress. Y bueno, pues aquí tienen lo que sería la interfaz, ¿no? Como ya digo, Nación de un Pie, Patrimonio y Rutas Histórico-Literarias en Castilla y León. Y nos decidimos por hacer 2 rutas, una que englobara lo que sería los siglos XV, XVI, XVII, que serían las letras antiguas, y luego la segunda ruta, que sería las letras modernas, que serían los siglos XVII, XVIII, XIX y XX, un poquito hasta la actualidad. Estaba pensada la primera ruta para alumnado de tercero de la ESO, primer bachillerato, por el temario de literatura, y la segunda ruta para cuarto de la ESO y segundo de bachillerato. Bueno, el hilo conductor era un botón charro de 8 botones que representaba esas 8 paradas. Aquí tenemos todos los personajes, tanto hombres y mujeres, que hemos incluido. Aquí tenemos un poquito pues, la información del proyecto en sí. Y aquí se puede acceder a Google Maps pues, para seguir lo que es la ruta, ¿no? Entonces, si clicamos o bien aquí en las paradas de letras antiguas o bien en la imagen, por ejemplo, esta sería la primera ruta. Estas serían las 8 paradas que le digo que están conectadas con los 8 puntos del botón charro. Salimos desde lo que es el origen de Salamanca, que sería lo que está, donde está situado el instituto, el Cerro San Vicente, y vamos desde León Ebrija, pasando por Beatriz Galindo, por Luisa de Medrano, bueno, también contamos la Celestina, bueno, otros grandes autores, ¿no? Y terminamos con Santa Teresa de Jesús en la Plaza Mayor. Una vez, bueno, todos tienen una aplicación didáctica que estaría aquí para descargar, tanto de lo que son la actividad en sí, ¿no? de los hombres y las mujeres que vamos contando, porque ya digo, están vinculados con literatura, pero también con filosofía y con historia. Y aquí tendremos una aplicación práctica, para trabajar esos fragmentos, porque todos los autores pues tienen un fragmento al inicio, ¿no? Que hemos intentado que esté relacionado con la ciudad de Salamanca. Por ejemplo, Beatriz Galindo, bueno, aquí también lo hemos grabado en la radio escolar, lo grabamos para que se escuchara el contenido, pues aquí nos situamos en lo que es la calle y la Casa de la Latina, y pues aquí tenemos un fragmento, y esa sería la aplicación didáctica que les contaba, ¿no? Bueno, aquí tenemos pues las investigaciones que hemos ido haciendo, tanto de una como de otra, y las presentaciones de otras partes, ¿no? Bueno, en la segunda ruta, que serían las rutas modernas, salimos desde la Plaza Mayor para que estén conectadas las 2 rutas y llegamos otra vez a lo que sería el Cerro San Vicente con Matilde Charner, que es un poco donde está situada esa novela, ¿no? Que habla pues, de los barrios bajos, del barrio chino de aquel entonces, de las prostitutas que había. También tenemos otras paradas como por supuesto Cano Martín Gaite, en la Plaza de los Bandos, ¿no? Donde también contamos un poco pues, el legado que se ha rescatado, que está en el Centro Internacional del Español. También esta sería la parada de Emilia Pardo Bazán, porque pasó unos 4 días en Salamanca. La parada que hemos elegido es una iglesia que le gustó mucho. Bueno, hay una profesora, Julita Corral, que escribió en la crónica de los 4 días de doña Emilia Pardo Bazán en Salamanca, pues rescató un poco todo lo que ya visitó, ¿no? Y esta es una de las iglesias que le gustó especialmente. Bueno, otras de las mujeres que hemos ido rescatando, pues aquí estaría la Chicaba, Sor Teresa Chicaba, que también aparece en el buscador de Women's Legacy, y aquí es, bueno, pues contamos un poquito la historia con un poema para iniciar. Entonces, bueno, aquí hay mucha información, porque ya digo, hemos trabajado durante bastantes meses, pero sería, bueno, si alguien lo quiere utilizar, pues lo tienen de manera abierta. Ponen la ruta de las letras y bueno, si no les podría también pasar el enlace, lo pueden encontrar en la página web que les mencionaba antes, que es lasletrasderrocio.com. Bueno, con respecto a cómo fue la recepción del alumnado, ¿vale? Esto ya digo, son brevemente pues algunas propuestas que se pueden incorporar, pero la recepción fue de absoluta normalidad, es decir, si se enseña así, ¿no? Con ellos y con ellas de manera conjunta, pues ellos lo entienden así. Por ejemplo, si nos centramos mucho en Lope de Vega, en leer una obra de Lope de Vega, y luego contamos de manera anecdótica que, por ejemplo, Anacardo de Mayén pues también escribió alguna obra,
es verdad que los chicos como que no lo entienden con la misma importancia, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que se trabaje de manera conjunta, ¿vale? Quizás sí que se cuestionaron un poco la actividad de la revista, porque ellos vieron como que lo que había que estudiar era el lado del libro y lo que daba en la revista era algo que tenían que estudiar además de lo otro, ¿no? Entonces, bueno, por eso el resto de actividades sí que las he planteado un poco de manera conjunta para que vean lo que es la visión general. Bueno, es verdad que en mi cabeza tengo de alguna manera instalado ese pensamiento un poco androcéntrico, ¿no? Que te han repetido año tras año, pues más focalizado en ellos. Entonces, cuando abro el banco de recursos y me encuentro tantísima información, ¿no? Pues es muy complicado llevarlo al aula y que lo entiendan todo de manera completa, ¿no? Pero bueno, estamos en ello. Ahora estoy haciendo un proyecto para literatura universal, también intentando incorporar personajes de autoría femenina y obras, y bueno, pues poco a poco. En mi web, como ya les he dicho, pueden encontrar todas estas actividades, otras relacionadas también con la didáctica de lengua y literatura, y por supuesto, si quieren hacer algún comentario, pues yo encantada de recibirlos, y bueno, pues de darle esa vuelta, ¿no?, al mundo que nos han contado y el que tenemos que contar nosotros, ¿no?, que es el mundo en el que hay mujeres y hombres. Bueno, pues muchas gracias por escucharme y hasta luego.